¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas noches. ¿Cómo va eso? Espero que bien, que se encuentren bien. Vieron que bajó la temperatura. Hace un poco de frío. Por ahí algunas lenguas decían que en el sur de la provincia está nevando. No creo que llegue la nieve acá, siempre amaga, pero me quedo con el recuerdo de 2007. ¿No? Ustedes me imagino que también. Bueno, mis pequeños, mientras va llegando más tropa, imagino que alguno más va a entrar. Este, vamos a trabajar hoy con un historiador británico, ¿sí? Este, llamado Daniel James, alguien con quien vamos a tener una relación importante porque el último módulo tiene varios textos de él, de un libro clásico que se llama Resistencia e Integración. Y hoy vamos a trabajar, después lo vamos a ver, esta compilación que hizo el señor Juan Carlos Torre sobre el 17 de octubre, ¿no? Donde participaron varios historiadores argentinos, ¿no? Pero también el señor Daniel James. Yo ahí seleccioné, por una cuestión de gusto, por decirlo de alguna manera, hay otras cosas referidas al 17 de octubre, pero podríamos estar todo el año hablando del 17 de octubre, el de Daniel James que me parecía el más atinado para entrar, ¿no?, en el fuego del origen del peronismo, y que me da pie para relacionarlo con lo que discutimos en la clase pasada, que es la discusión sobre los orígenes del peronismo, que lo vamos a hacer, y con lo que va a venir después cuando empecemos a discutir el texto de Adamowski y lo que tiene que ver esa cuestión diferenciación social entre el nosotros y el ellos, ¿no? Que implicó esta dicotomía que el peronismo impuso, ¿no?, a la hora de dejar evidente determinadas cuestiones de la sociedad argentina, ¿no?, que siempre es ufana del no racismo y toda esa cuestión, pero resulta que después nos encontramos con alguna sorpresa. ¿Qué tal, Galván? ¿Cómo le va? Hola, profe, ¿todo bien? ¿Cómo estás? Todo bien. Pregunta, Galván, ¿usted me mandó el trabajo final que mandé yo la otra vez, al final de antes de las vacaciones? Porque no recuerdo haber visto que me haya mandado. Sí, se lo envié, profe. Ah, ¿y yo no le hice ninguna devolución? No, a ver, ahí entro al Classroom y me fijo. Bueno, entonces lo más probable es que no lo haya visto todavía. Gracias por informarme. Después tengo un par que debería preguntar a ver qué onda, que tengo perdidos ahí. Pero bueno, listo. Gracias. Bienvenida. Estábamos hablando de cómo enganchar estos temas que vienen ahora y que Sí, obviamente profe. te pone más interés. Está bien, listo, no se haga problema. Después yo lo miro. Perdón que Bueno, no le hice la devolución entonces, porque no, debería no, haberlo mirado hace 3 semanas, terminó la vacación de invierno y yo me colgué. Así no que, pasa nada. I'm sorry. Bien. La idea es que vamos a ver un interesante texto de un historiador británico muy importante, y bueno, que obviamente a veces tiene esa mirada, que yo mucho no confío, pero esa mirada media alejada y que permite un análisis un poco más desenfadado de las, digamos, las pasiones, aunque vamos a ver que tiene su postura ideológica frente a los problemas históricos y que es muy interesante también. Muy bien, vamos a arrancar con lo de hoy. ¿Alguna cuestión antes de arrancar? ¿Alguien que quiera hacer una pregunta, alguna queja? No sé, ¿alguno que se te quiera quejar de la música? ¿Todo bien? ¿Nada? ¿Arrancamos entonces? No Sí, quejas, profe, arranquemos. no hay quejas. Muy bien, perfecto. Vamos a compartir la pantalla. A ver, déjeme ver qué es lo que tengo para compartir, porque ya está en la reunión. Ahí. Esperen que vamos a preparar esta cuestión. Sky Window, Music, no. La reunión. ¿Viste? Compartir. A ver ahora. ¿Ven, muchachos, lo que estamos compartiendo? ¿O no Sí, se ve? profe. Se ve Sí. muy bien. Vamos con analizar lo que tenemos para el día de hoy, que es un tema muy, muy interesante.
Vamos a trabajar el texto de Daniel James, como les dije, 17 y 18 de octubre de 1945, que ya dije que está en un texto que compiló Juan Carlos Torres, el autor que vimos en la clase pasada, y que se llama El 17 de octubre de 1945. Un libro que yo les recomiendo de mil amores. Cuando lo vuelvan a editar, si está en algún lado, cómprenlo. Es muy interesante este texto. Y ahora, cuando veamos algunas cuestiones que voy a ver ahí, también les voy a recomendar algunas compras, ¿no? Algunas inversiones, o por lo menos bajarse los PDF y imprimírselos para leer, ¿no? Porque obviamente acá hay un montón de info que les puede servir. Y es un clásico ya este texto. Bueno, Daniel James afortunadamente vive, porque siempre me da cuestión de hablar de historiadores muertos, ¿sí? La otra vez dando, ¿cómo se llama? Mundial a segundo, ¿no? Que estamos haciendo el reemplazo con Silvia de la profe Quiñones. Y claro, me tocaba nombrar a los historiadores y están todos finuchos, ¿no? Lego, Duby, Piren, Chipo, están todos pasados para el otro lado. Entonces acá por lo menos me da alegría de hablar de un historiador vivo, ¿sí? Y este es nuestro Daniel James, ¿no? Y acá, bueno, un par de obras que les recomiendo. Resistencia e Integración de Mil Amores, que lo vamos a trabajar. La compilación de la nueva historia argentina que hizo, ¿no? En esta obra importante de editorial sudamericana, ya hace un par de décadas que salió. Y también Doña María, ¿no? Una historia de vida, memoria, ¿no? Y esta tiene que ver un poco con la historia oral, que él también un poco menciona en el trabajo. Su trabajo tiene mucho de historia oral. ¿Sí? Nosotros no vemos historia oral. A ver si el año que viene voy. Este año tenía ganas de hacer un cambio en la. Pero bueno, la pandemia me pateó todos los proyectos. Íbamos a tener de visita a Dora Barranco, miren, se fue todo el diablo. Qué sé yo. Y a fin de año iban a venir los Rolling Stones para la entrega de diplomas, pero bueno, tampoco. Eso nos quedó, se nos cayó todo. Vamos con la discusión sobre los orígenes del peronismo. Bueno, ya supimos, Perón es la figura protagónica, ¿no? Protagonista del régimen militar que estuvimos trabajando la vez pasada. Había llevado la solución a los viejos problemas de los trabajadores y hizo un uso inteligente de las prebendas oficiales. ¿Para qué? Para justamente lograr alianzas con los dirigentes, puse oficiales, pero son sindicales. Ven que lo voy a arreglar ahora. ¿Sí? Me dicen si se deja de ver, oficiales, prebendas oficiales para los dirigentes sindicales. Porque si no, después queda mal. Ahí está. Perfecto. Alianza. Vamos a poner acá. Alianzas. Alianzas. Muy bien. Muy bien. Vamos de vuelta. Se sigue viendo, ¿no? Obviamente. Ahora no, profe. No, profe, no se ve. Compartir pantalla. Se perdió. Vamos. ¿Te parece? Esperen. Un tache. Puede fallar, dicen. Puede fallar. Ahora sí. Ahí vamos, comenzar a compartir. Un cachito. ¿Estamos? Sí, ¿no? profe, ahí. Perfecto. Vamos de vuelta. Sí, profe. Buenísimo. Ahora, obviamente esto va a despertar por un lado la desconfianza de sus camaradas que veían por un lado con preocupación la política obrera y por otro lado el potencial político que tenía Perón, ¿no? Con el poder que estaba reuniendo con la alianza con los sectores sindicales. El 9 de octubre es destituido, el 13 arrestado, lo llevan a la isla Martín García, esto ya más o menos lo sabemos, ¿sí? Y obviamente esto mostraba un poco la fuerza de la oposición, ¿no? Que había dentro del régimen y fuera del régimen contra Perón. El 17 sabemos que la política anterior que estuvimos charlando anteriormente dio frutos, columnas de obreros se movilizan, reclaman su liberación y se lo restituyen al gobierno. La cuestión esto obviamente es el famoso 17 de octubre con la gran movilización y que obviamente catapulta a Perón a la candidatura de presidente que va a terminar de concretar en 1946. ¿Sí? Ahora, esta movilización y lo que viene después es lo que desarmó muchísimos debates posteriores. Vamos a ver la postura del primero que empezó con este debate, que ya lo conocemos,
¿no? La postura de Chino Germani. Y acá yo cito dos libros, La política y sociedad en una época de transición, donde tomo una de las citas, ¿no? Y Germani a fines de los 50 considera primero al peronismo como un régimen autoritario. Le interesó mucho la relación líder y masa, ya que opinaba que eran las clases populares la base del totalitarismo en la Argentina, mientras que en otros, por ejemplo en Europa, las clases medias habían sido las que habían apoyado al fascismo y al nazismo. Postula la existencia de obreros nuevos y viejos, los últimos de origen europeo, sindicalizados, vinculados a la vida izquierda, con experiencia en lucha, y los otros, ¿no? Producto de las migraciones internas, sin ninguna experiencia política y fáciles de manipular. Para Germani, las instituciones de izquierda fueron incapaces de incorporar a los nuevos migrantes y estos buscan en Perón y el Estado, paternalista, después lo vamos a arreglar, la satisfacción de sus necesidades. Llamó populismo la decisión irracional, ¿no? Y ahora vamos a discutir después, de las masas, ¿no? De las masas a Perón. Esta cita la he sacado de ese texto y dice: por lo tanto, mientras en Europa se encontraban como masas disponibles a las clases medias, en Argentina la industrialización y urbanización habían colocado en ese estado a las clases populares. Postura de Germani. Acá vemos algunas imágenes de esos días. Fíjense lo que dice el diario Crítica. Grupos aislados que no representan al auténtico proletariado argentino tratan de intimidar a la población, ¿no? Fíjense, y esto es la edición de la tarde del diario del 17 de octubre. Después vamos a volver sobre ese encabezado. Vamos a la postura de estos dos historiadores, uno sociólogo y el otro historiador, que son Miguel Murmis y Juan Carlos Portantiero. A Portantiero lo hemos visto porque lo hemos estudiado en sociología. El primer texto que vemos en sociología es de Portantiero. Y ellos sacaron un texto que se llama Estudios sobre los orígenes del peronismo. Y obviamente se la agarraron con Germani, ¿no? Critican la postura de Germani desde una ortodoxia revisionista. Para ello, la experiencia de la década infame había homogeneizado la clase obrera y obviamente desconocían la catalogación que hacía Germani. Y que el apoyo del gobierno peronista no era una manipulación, sino producto de la intervención del Estado a favor de los reclamos obreros. La represión de los conservadores y la ineficacia de la organización de los sindicatos que se habían organizado en esa etapa hicieron que los trabajadores y los dirigentes vieran en Perón un potencial aliado, ¿sí? Alguien que les podía solucionar los problemas, pero también alguien ambiguo. Para Murmis y Portantiero, el populismo no constituye un fenómeno irracional, sino que más consecuencia de los intereses de clase del movimiento obrero, ¿sí? Y estas citas, sacadas de este libro, que les recomiendo también deben obtener en algún momento, dice: la mayoría de los sindicatos, viejos y nuevos, articulan una política de alianzas con un sector del aparato del Estado, sin abdicar durante ese proceso y, por el contrario, sus pretensiones tradicionales de autonomía e independencia frente a otros sectores sociales, ¿no? Esta es una cita de Murmis y Portantiero que yo les agregué hoy. Yo amplié esto, ¿no? James lo tiene más resumido, me parecía importante ampliarlo, por eso yo le agregué algunas cosas más. Acá vemos una imagen con dirigentes, Perón con dirigentes. Fíjense ahí abajo un diario que dice: el coronel Perón en libertad. Nuevo gabinete. Les recuerdo, la época era un diario radical. Fíjense que tiene Irigoyen en la esfinge. La postura de Juan Carlos Torres, que ya conocemos en su vieja guardia sindical, pero ensayo sobre el movimiento obrero y peronismo. En la década del 80, sin salirse de la idea de racionalidad de Murmis y Portantiero, se puso a estudiar el vínculo entre las masas y Perón. Para él, el fenómeno populista englobaba a este autor un interés de clase, ¿sí? Y ya que la referencia a Perón en realidad era un elemento que unificaba a la clase obrera. Ahora, identificarse con Perón
provenía de qué? De que justamente habían cumplido, ¿no? Las reivindicaciones de los trabajadores, ¿sí? Y obviamente hacía parte de la comunidad política nacional. Ahora, la movilización obrera estuvo lejos de ser espontánea o elemental, cosa que afirmaba Germani, sino que se debió al éxito de las organizaciones sindicales que fueron posteriores a la iniciativa transformadora del Estado, lo que significó que el Estado, cuando empezó a transformar, estas se terminaron de consolidar. Y esto obviamente marca una escasa autonomía del movimiento obrero que obviamente quedó pegado, ¿no?, al sistema estatal, sin ninguna duda. Acá les tomé una cita, dice: la acción política deviene no un medio para aumentar las ventajas materiales de acuerdo con los intereses preexistentes, sino un fin en sí mismo, la consolidación de la identidad política colectiva de los sujetos implicados, ¿no? Esta idea de lo que primaba es la cuestión, como se dice, de identidad. Entonces, resumamos. Para Germani, son manipulados. Para Muro Importantero es racional y aprovechan la volada. Y para Torre la idea es que la identidad peronista es la identidad de clase de los sectores obreros argentinos. Fíjense una imagen acá, el Obrero Ferroviario, que es un diario de los Ferrucas, ¿no? Dice: fue grandioso el homenaje ferroviario al coronel Perón, que obviamente en esa época era todavía ministro de Trabajo. Acuérdense de lo que habíamos dicho, ¿no? Que los, ¿cómo se llama? Los trabajadores ferroviarios se habían quejado con Perón por los interventores y le había puesto a Mercante, que era hijo de ferroviario. Vamos con la propuesta de Daniel James. Dice que, bueno, en la historiografía se pasó de una imagen donde los años de formación del peronismo, la clase obrera había sido una masa pasiva, manipulada, a una donde los actores políticos con conciencia de clase que procuraban encontrar un camino realista para la satisfacción de sus necesidades materiales, ¿no? Esta es, digamos, la cuestión en la que arranca. Digo, yo arranco desde acá. Sin embargo, dice que el debate pasó por alto las características de la movilización y de la propuesta. Se pretende hacer un análisis de la movilización de masas del 17 y 18 de octubre, tomando como epicentro La Plata y el papel de los trabajadores de los frigoríficos de Berisso y Ensenada. O sea, lo que él va a hacer es un análisis de la cultura política, y obviamente eso lo encuadra en una escuela, que es la escuela que sería que inauguró Edward Thompson, ¿no?, a la hora de hacer la formación de la clase obrera inglesa, a la formación de la clase obrera británica. Vamos con los hechos, ¿no? Vamos a hacer un recorrido por los hechos, ¿no?, que incurren al Berisso y lo general. Bueno, parecía que a principios de octubre, bueno, estaba liquidado Perón, ¿sí? Su suerte estaba echada. La CGT estaba dividida en si hacemos la huelga o no hacemos la huelga. En La Plata la euforia antiperonista se hacía sentir, especialmente en la universidad, ¿sí? La universidad era una principal opositora al gobierno nacional de Perón, ¿sí? Y después de la renuncia había habido una gran manifestación en La Plata que había sido reprimida, ¿no? Y todavía se sentía escuchando un poco, ¿no?, varios días después. La caída de Perón tuvo una fuerte repercusión en la comunidad de Berisso. Se trataba de una de las mayores concentraciones obreras del país y Perón había mantenido una estrecha relación con estos sectores. ¿Se acuerdan cuando hablamos que comenzó su relación con justamente parando la huelga de los frigoríficos? Bueno, justamente esa relación la va a seguir intensificando. Obviamente ha desaparecido el sindicato comunista, ¿no?, que había nucleado originalmente a los trabajadores y los había hecho luchar, y está el Sindicato Autónomo de la Industria de la Carne, ¿no?, que es el sindicato más allegado, ¿no?, justamente a Perón. Perón incluso había asistido al velatorio del hermano de Cipriano Reyes, que había sido asesinado en una refriega con los comunistas. Y ya entre el 13 y el 14, los obreros frigoríficos de Berisso querían ir a la huelga.
El 15 hubo una manifestación de 700 personas que fue dispersada por la policía. Al día siguiente con gases lacrimógenos. A la noche del 16 había mucha expectativa porque ya se decía que se largaba la huelga el 17. Los trabajadores de Berisso están en contacto ¿con quién? Con los trabajadores azucareros, que son los que se le atribuye claramente los que alientan a la salida de la gente a las calles. Con las primeras luces del 17 comenzaron los piquetes, los primeros piquetes. Los camiones y tranvías que venían de La Plata fueron volcados, la ciudad quedó aislada, camiones de obreros recorrían los barrios demandando el cierre de los comercios. Al mediodía los obreros frigoríficos, el puerto y los textiles empezaron a marchar hacia La Plata o amagaron a hacerlo. Y comenzó a haber escenas de pánico en La Plata, decía, se vienen los obreros. A su paso la columna arrojó piedras, por ejemplo, contra la puerta del diario El Día, el principal diario de La Plata. Frente a la universidad van a gritar, alpargatas sí, libros no. Y después fue atacada y saqueada la casa del rector de la Universidad de La Plata. Y la policía va a tener una actitud pasiva en todos estos hechos. Pero pasó un día, vino la huelga y la huelga volvió a haber movilización. Entonces llegó al amanecer del 18, en las calles había vidrios, puertas, ventanas, digamos que habían quedado, ¿no? ¿De qué? De las barricadas. La CGT había proclamado, dijimos, oficialmente la huelga. Grupos de adolescentes deambulaban con garrotes, piedras, amenazaban a los comerciantes. Fue saqueado el principal depósito de la cerveza Quilmes. Y la ira de la multitud va siempre a los mismos blancos. El diario El Día, los bares, las confiterías y también algunas panaderías reconocidas de La Plata. ¿Por qué plantea esta cuestión de desarmar el mito del 17 de octubre? Cipriano Reyes en sus memorias, yo hice el 17 de octubre, dice que fue una movilización pacífica. En algunos sectores sí. Algunos testimonios, dice James, son bastante desconcertantes porque la mayoría de los entrevistados, que muchas veces no tienen ningún empacho en contar lo duro que fue la década de los 30, al llegar al 17 de octubre toman el lenguaje oficial, el discurso oficial, la versión oficial. Eso tiene que ver con que la historial tiene esta cuestión. Determinados momentos que son repensados en la memoria por los protagonistas y después bombardeados por todo lo que se escribe, lo que se dice, lo que pasa en el medio, muchas veces reconstruyen determinada historia de una manera, ¿cómo decirlo?, mejor acomodada. O sea, él dice, la memoria está en permanente proceso de elaboración y se lee desde el presente, sin ninguna duda. Y es una contradicción que obviamente choca si tenemos que decir que el 17 de octubre surgió la clase obrera, ¿no?, políticamente, ¿no?, como un sujeto político. Sin embargo, así fue. Ahora, por supuesto que el gobierno peronista en los años posteriores tomó el 17 de octubre como la conmemoración de su origen y de su legitimidad, ¿sí? Y obviamente si admitía la violencia, cosa que fue borrada de los registros, lo que estaba diciendo era empañaba esa legitimidad y le daba pasto a los sectores antiperonistas. ¿Cómo se recuerda en Berisso? Y es donde justamente James sale a encontrar información. En Berisso se recuerda una atmósfera familiar y festiva, ¿sí? ¿No? Liberados de la rutina de la fábrica, había una atmósfera carnavalesca, ¿no? La palabra carnaval, que significa ¿qué cosa? Que nos apartamos de los comportamientos aceptados, pero también es una fiesta de inversión, ¿no? Esto un poco, por ahí lo puede haber explicado en algún momento la profe Quiñones en segundo año, esta idea de pensar el carnaval como un momento en que las fuerzas populares son liberadas, no se les da un permitido, y ese momento puede, ¿no?, convivir las distintas clases sociales o dejar de lado las jerarquías por un tiempo. Los comunistas decían que lo que veían en la movilización eran un aspecto de murga. ¿Alguien quería decir algo por ahí? Sí, profe, yo leí el texto y habla un poco que era una especie de burla contra la élite, porque después Exacto, a eso vamos, exactamente. O sea, todo esto
que tiene aspectos carnavalescos, va a algo más profundo, dice el amigo James. Los socialistas decían que no eran trabajadores. Decía lo mismo que decía ¿cómo se llama? La prensa, la crítica. Para ellos no eran trabajadores, sino marginales. ¿Sí? Y acá justo tengo una cita de la página 111, 111. Esperen que lo voy a buscar. Dice algo así. ¿112? No, 111 me dice. Dice, de La Vanguardia, ¿no? Los obreros, tal como siempre se ha definido a nuestros hombres de trabajo, aquellos que desde hace años han sostenido y sostienen sus organizaciones gremiales y sus luchas contra el capital, los que sienten la dignidad de las funciones que cumplen y que a tono con ellas, en sus distintas ideologías como ciudadanos, trabajan por el mejoramiento de las condiciones sociales y políticas del país. No estaban allí. Esta es una verdadera incuestionable y pública que no puede ser desmentida. Si cesaron en su trabajo el día miércoles y jueves, no fue por autodeterminación, sino por imposición de los núcleos anteriores, amparados y estimulados por la policía. Eso dicen los amigos socialistas en La Vanguardia, ¿no? Haciendo un análisis de ese día. Vamos a el otro concepto, y ahí sí un poco vamos a entrar a lo que planteaba el compañero Servo. La iconoclasia laica, ¿no? La iconoclasia, volvamos otra vez al Mundial de Segundo, y seguramente lo han visto con la profesora Quiñones, tenía que ver con la destrucción de imágenes, ¿sí? Fundamentalmente religiosas. Esta es laica porque no se trata de imágenes religiosas. Ahora, el término iconoclasia es tomado de la antropología, ¿no? Y él cita como la destrucción pública y deliberada de los símbolos sagrados con el propósito implícito de suprimir toda lealtad a la institución que utiliza tales símbolos y rechazar la ideología, está mal, hay que arreglarlo, de esa misma institución. Entonces, la violación de instituciones, símbolos y normas que legitimaban la riqueza y el prestigio social. O sea, le negaba autoridad y poder a los grupos dominantes, ¿sí? Y además dejaba claro cuál era el resentimiento de clase que los sectores pobres y obreros tenían hacia esos sectores dominantes, ¿no? ¿Qué se atacaba? El Jockey Club, los cafés, las confiterías, los clubes de estudiantes y de gimnasia. El saqueo y el atentado fue una excepción, pero hubo. Los estudiantes universitarios, pobres, eran los que se llevaban todas las murras. ¿Por qué? Porque justamente a ellos se los identificaba con esos sectores sociales y eran como un resumen de todo. Por eso, pasear burros en Rosario o los ataúdes que decían acá yace un estudiante, no era algo loco en esa movilización. El otro concepto que usa James, acuérdense, carnaval, iconoclasia, es el de contrateatro, ¿no? Y esto es lo que planteaba el compañero, la burla a los símbolos de autoridad. No vestirse de manera extravagante, ¿no? Para la época y en lugares céntricos, alpargata y bombacha gaucho. Iba en contra de aquellos que iban con su saquito, lo que en ese momento se llamaba su pajarita, ¿no? Su sombrero, su corbata, su moño. Entonces, era, digamos, en La Plata era ir contra la gente bien, ¿no? Que eran fácil de identificar por su ropa y su forma de peinarse. O lo que muchos decían, los cajetillas. Algunos amenazaban bajarse los pantalones delante de las damas, se asaltaron pensiones de estudiantes, y si volvemos justamente al análisis de Thompson que toma James, ¿sí? Tenía que ver con que era un cuestionamiento de la autoridad simbólica y que tenía como objetivo desafiar la seguridad hegemónica. O sea, ¿cuál es la seguridad? La idea es que ahora los que se sientan inseguros sean los poderosos, los sectores dominantes, ¿no? Que no se sientan seguros en sus clubes, en sus diarios, en sus confiterías. Bueno, eso tiene que ver. Es por un día, por 2 días, no es por mucho, pero se lo hacen sentir. Y eso tiene lo que dice Thompson, que lo ha analizado para el estudio de los sectores obreros ingleses. O sea, los blancos no fueron elegidos al azar. Por ejemplo, no hubo ataques a fábricas, tampoco contra edificios del gobierno ni contra la policía, ¿sí?
Además de atacar el diario El Día en La Plata, en Buenos Aires atacaron el diario Crítica, en Córdoba La Voz del Interior, digamos, quedaba claro cuál era el objetivo que se estaba atacando, ¿no? Fíjense acá lo que dice, lo que hicimos recién, ¿no? Crítica. Grupos aislados que no representan al auténtico proletariado argentino tratan de intimidar a la población. Fíjense, por derecha y por izquierda, ¿sí? Acá dice el otro diario, que creo que es La Prensa, dice: diversos grupos procedentes de Avellaneda organizaron una manifestación que recorrió las calles de la ciudad, ¿no? Esto es en Buenos Aires, ¿no? Las dos notas son de Buenos Aires. Ahora, para James, esta multitud pro-peronista, o pre-peronista, podríamos llamarla de dos maneras, dirigía la ira contra la prensa y la universidad, ya que los reconocía a esos diarios y a la universidad como enemigos políticos. Y si nos subimos al análisis de Pierre Bourdieu, fíjense cómo además James pone en el texto a dos tremendos intelectuales para justificar, que es Thompson. Recomiendo lectura de Thompson para aprender lo que significa la formación de la clase obrera inglesa y en general, y Pierre Bourdieu, un sociólogo que obviamente ustedes seguramente conocen, y que dice que justamente que estas instituciones agredidas eran justamente las portadoras de capital cultural y simbólico, ¿sí? Y cuando las rechazaban, lo que hacían estos sectores era reivindicar sus propios méritos y sus propias culturas. La Plata en sí, ¿no? Dice, tiene una singular concentración donde hay muchas instituciones, ¿no?, que pertenecen a la cultura legítima: museos, bibliotecas, teatros, universidades. Y le recordaba, dice James, ¿no?, de manera fuerte a los obreros la desigualdad en la distribución del poder cultural. Quedaba claro que los hijos de obreros no podían ir a la universidad, ni que esos obreros podían tomarse un café en esas confiterías. Era prohibitivo, imposible de pensar en esa época. Ahora, entonces dice James, no hagamos una distinción simplista entre clase obrera migrante y clase obrera europeísta tradicional. En Berisso eso no aparece. La mayoría eran jóvenes, menos de 25 años, y se los conocía como pibes y muchachos. Y queda claro que muchos posiblemente eran de origen inmigrante, otros eran de las provincias. También lo que queda en juego simbólicamente es la metáfora de la ciudad y la periferia, ¿no? O la disputa por las jerarquías espaciales y las propiedades territoriales, ¿no? ¿Qué lugar, qué territorio es el mío, cuál es el tuyo? ¿Sí? Ahora, claro, la ciudad de La Plata, centro residencial, administrativo, donde está el poder político, el territorio respetado. Y después está la periferia, los suburbios, la no ciudad, lo desconocido, de dónde proviene esa muchedumbre, los otros, los ajenos, Berisso. ¿Sí? Voy a insistir, la división entre gente bien y otros, ¿sí? Nosotros y ellos. La diferencia de los que se consideran pueblo, que son justamente los cajetillas, y los no pueblos, que son, ¿no?, los obreros sucios del suburbio. Esto se va a invertir. Lo vamos a poder analizar cómo esto impacta, por ejemplo, y lo refleja muy bien el texto de Ezequiel Adamowski, que vamos a poder ver 3 capítulos sobre eso. Ahora, ¿qué fue el 17 de octubre? Una reacción a eso, a ese ninguneo, a ese desprecio hacia los pobres y hacia este sector de la ciudadanía o este sector del pueblo. Y ahí aprovecho y busco la cita en la página 126 del texto. Dice algo así, que también citamos a La Vanguardia, diario, perdón, no, disculpen, al diario Crítica, ¿no? Dice: las muchedumbres agraviaron el buen gusto y la estética de la ciudad, afeada por su presencia en nuestras calles. El pueblo las observaba pasar, un poco sorprendido al principio, pero luego con glacial indiferencia. ¿Escucharon? La muchedumbre no es el pueblo y el pueblo no está, ¿no? Fíjense cómo justamente esta idea de... Profe, Sí, dígame.
Parecen los audios de la cheta de Nordelta, que decía que no le gustaba ver a la gente ahí tirada en el pastito tomando mate. Bueno, vos léelo en ese tono, ni te quepa ninguna duda que alguna señora de Barrio Norte lo leyó así, dice: la muchedumbre abrieron el gusto y la estética de la ciudad, afeaba por su presencia en nuestras calles. El pueblo las observaba pasar y un poco sorprendido al principio, pero luego con glacial indiferencia. Pero mirá vos, che, esta negrada que ensucia la ciudad. Bueno, de esos chicos hay un montón. Imagínense que todavía encontramos casos de esos claramente hoy. Imagínense cómo habrá sido en esa época, cuando esto era mucho más impune, ¿no? Digo yo, mucho más impune. Vamos un poquito a la conclusión de nuestro amigo Daniel James. Lindo texto para leer, mis pequeños. Él dice: el 17 y 18 de octubre reflejaron la gran capacidad de los trabajadores argentinos para movilizarse en defensa de sus intereses de clase, como ellos lo percibían. Los obreros de Berisso habían forjado en la lucha contra la patronal su sentido de organización y conciencia. Y ahí podríamos darle un poco de crédito a los comunistas, ¿no? Que justamente fueron los que organizaron a los obreros de los frigoríficos de Berisso y por supuesto después se los arrebata el peronismo. No, acuérdense que los comunistas dejan de tener efectividad cuando el Estado empieza a responder las demandas, ¿no? Y ese corrimiento, como vimos en la clase pasada, deja que los comunistas vayan sido corridos de la escena, obviamente también reprimidos, pero también hay un cambio en lo que sería el seguimiento de los sectores obreros que se desprenden del comunismo y toman versiones más reformistas o, por decirlo, más moderadas que el comunismo. Puede considerarse que el apoyo obrero a Perón fue la lógica participación de los trabajadores en un proyecto reformista, conducidos por el Estado, que le prometía beneficios materiales concretos. También es claro que por un lado está la sublevación carnavalesca y la iconoclasia laica, y por el otro está la confraternidad con la fuerza de la ley y el orden, ¿no? Y obviamente esto refleja la subordinación a la autoridad estatal de los sectores obreros, pero incluso el homenaje a una figura autoritaria como es Perón, según James. Ahora, para James hay que dejar de lado esa contradicción que es la que todo el mundo se pelea. Y dice, y suponer que lo que pasó en octubre, ¿no? Por un breve momento, pero ahí está, se puede ver, levantó el velo, ¿no? Que oculta qué cosa, la esencia de las relaciones sociales, que tiene que ver con la cuestión de las desigualdades. Quedó en evidencia las desigualdades. Y van a quedar más en evidencia cuando el peronismo asuma. Por eso cuando nosotros avancemos hacia el texto de Adamowski, vamos a encontrarnos, esperen que ahora sí les vamos a... Lo bueno que me siguen viendo, desde que empecé con esto, vamos por acá. Ahora, lo importante es que esto nos ayuda a entender después cómo es esto. Ahora, esta cosa que queda en evidencia, las diferencias sociales que supuestamente no estaban, pero están realmente, quedan obvias, desnudadas, frente al resto de la mirada de todos los sectores sociales. Y por otro lado, y esto también es interesante, cómo eso se hace muy evidente y con el peronismo termina siendo develado, muestra que es una sociedad totalmente injusta, ¿no? Donde el capital político, cultural y económico está totalmente mal distribuido, seguramente, y de manera injusta, y que básicamente los sectores sociales trabajadores están totalmente excluidos de todo eso. Ahora uno dice, pero profe, la universidad, chicos, era una cosa prohibitiva para los trabajadores. Significaba el lugar donde estudiaban los hijos de los niños bien. Sus hijos no tenían esa posibilidad. Por supuesto, esto va a cambiar. Después vamos a ver, ¿no? Cómo esto en un momento cambia. Esperen que se me está quedando la batería. En un momento cambia, ¿sí? Y obviamente ya saben ustedes que en el 49
se da el ingreso restricto a la universidad y bueno, y esto amplía las posibilidades de los trabajadores de entrar a la universidad. Pero bueno, falta un montón todavía para eso. Bueno, consulta, duda. A ver, vamos a los comentarios. Preguntas, cosas que quieran que profundicemos o que hayamos dejado medio pelado ahí, pedaleando en el aire. A ver, los escucho. Están ahí, ¿no? ¿O se me fueron? Sí, profe, una consulta. Dígame, mi estimado Servo. ¿Puede ser que antes de las elecciones para presidente en la Universidad de Buenos Aires hubo una gran toma que duró una semana? Sí, me parece que sí, tiene razón. Creo que hubo una gran represión, me parece. Exactamente, se refiere a eso un poco la cuestión. La universidad es re enemiga de Perón, pero tiene que ver con su caracterización que tiene del conjunto de los militares que dirigen el régimen de la Revolución de Junio de fascistas. Y a Perón obviamente le toca cada vez el grado más alto. A medida que Perón iba destacando, por decirlo, en la política, era el más fascista de todos. Pero sí. Después vamos a ver que la universidad tampoco la pasa muy bien. Nosotros, por ejemplo, Leluar la pasa muy mal en la universidad peronista. ¿Sí? Milstein también, creo. Sí, bueno, Milstein es más joven. ¿Sí? Milstein es más joven. Milstein en realidad no le toca peronismo, le toca años después. Le toca con Onganía. Pero Leluar sí la pasa muy mal en la universidad pública, ¿sí? Por no someterse, porque queda claro que, a ver, nosotros tenemos que revisar, todavía no entramos, pero podemos ver todos los beneficios sociales, ¿no?, que el peronismo dio a los trabajadores y eso es muy bueno y queda claro, pero en algún momento faltó que ordenaran usar la divisa punzó para andar por las calles. Entonces quedaba claro que obviamente esa mirada media de autoritario, nazi, tenía algún grado de, ¿cómo se dice? De imponer por la fuerza algunas cosas. Claro, independientemente de esos sectores que odian, pero no porque le caigan mal los nazis, sino porque odian a los sectores, a los pobres. Es otra cosa, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Porque si hubiera un nazi que les asegura sus intereses y no toca ninguna estructura social, lo adorarían, no te quepa ninguna duda. No habría problema. No habría ningún problema. Eso es una gran contradicción y hace un poco rica la discusión histórica, ¿no? Justamente, sin ninguna duda. ¿Alguno más? ¿Alguno más por ahí? ¿Alguno que quiera una oferta? Vende un pocho, vendemos una esfinge de Perón por ahí. Vienen unos lindos temas adelante, así que nos tenemos que... Luego le pido que lean. Una cuestión. El jueves que viene no tenemos clase porque estamos en la semana de exámenes, ¿sí? Así que me imagino igual que van a estar a full preparándose para rendir. No sé quién de ustedes tiene que rendir. Yo estoy subiendo ahora algunas cuestiones al Classroom. Ayer entré y no tenía uno solo para rendir sociología. Después no sé si no se anotó nadie, no tengo idea qué pasó. Así que bueno, no sé, ¿alguno de ustedes rinde conmigo? Yo no, profe. Usted no. Profe, Ninguno más. Consulta, vengo medio descolgado con la lectura. ¿Este texto ya lo envió? Sí, ese está en lo que mandé durante las vacaciones. Bien. Lo que pasa que me parece, bueno, eso por ahí me toma el trabajito. Lo mandé Esto todo creo que entra en el módulo que envió el profe. Sí, pero mandé todo el módulo choricito. Y yo medio que me los mal acostumbré a dárselos todos separaditos. Así que si puedo, se los divido y se los subo dividido. El problema, ¿saben cuál es? Que me parece que iLove PDF se puso la gorra y ahora te limita la cantidad de textos que podés usar, dividir. Antes vos hacías, yo hice todos los textos, los dividí como 50 textos una vez, agarré y en una semana estuve todo armado. Y Sí, ahora, profe, ahora se limitó a unos pocos textos. Claro, entonces te puso como la gorra y no te deja. Claro,
en la pandemia se ponen la gorra y es una gran... Bueno, hay un lugar donde yo bajo los PDFs, ¿sí? Que también ha pasado lo mismo, Script, que siempre vos compartías textos y te daba la posibilidad de bajar, ahora hay que agarpar, ¿no? O sea, y sabiendo en el momento que todo el mundo está luchando buscando PDF, ¿viste? No, es complicado. Lo único que lamento es no tener un escáner, si no, o sea, mi escáner se murió hace unos años largos ya con mi impresora. Y no compré escáner. Mi esposa siempre me dice, que me acuerdo que había comprado una impresora con escáner y yo la saqué corriendo y ahora la verdad me hubiera venido muy bien para todo. Pero, ¿qué va a hacer? Bueno, sí, lo subí, compañero Rolando, pero escúcheme, voy a ver si lo puedo dividir, así les es más fácil a ustedes para verlo, pero está todo en el masacote ese que les mandé. ¿Sí? Bien, profe, bien. Así que bueno, espero que les sirva. Voy a ver, a mí me instalaron un coso para PDFs de otra, un Fixty creo que se llama. A ver si se pueden dividir ahí, me tengo que estudiar. La verdad estoy a full aprendiendo cosas por todos lados. Así que bueno, vamos a ver cómo funciona. ¿Alguna duda, consulta? Creo que la clase que viene el texto, puede ser el texto de Gallero, que venga. Arrancamos con el texto de Gallero. Es muy interesante porque ese nos va a ubicar en lo que es ya la política del gobierno, ¿sí? Y después arrancamos con los análisis de tipo más culturales, de consumo, de sanidad, ¿no? Nos vamos a otros tipos de análisis. Sí, ese es el texto, profe, que El dice que viene es Estado de Economía y los actores sociales, sí. muy bien, el de Gallero. Perfecto. Muy bien. Bueno, niños, no sé si no hay más consultas. Gracias por aguantarme hoy, pero quería terminar el Power para que estuviera completo. Ahora se lo paso a la compañera Paula Victoria, que se los pase a todos, lo hago en PDF para que el Power que le acabé de hacer, vieron que tiene mucha información. Yo trato de hacerle, además de armar un Power, ¿vieron? Que lo más meter un resumencito de todo como para que sea un poco más fácil la lectura. Ahí está bastante resumido el texto, les va a venir bien. Bueno, no sé, ¿alguna duda, consulta, queja? No, profe, por mi parte ninguna No, duda. profe. Les pongo un tema de Todo despedida, muy ¿quieren? entendido. Miren, Bueno, vamos a poner este que me gusta a mí mucho de Queen. Ahí va, ¿eh? Bueno, gente, los voy dejando. Profe, buenas noches chicos. Chao, gente. Chao, profe. Cuídense Chao, mucho. chicos, Parece que el mes chicas. que viene no tenemos. Dentro de Buenas 2 noches. semanas. Cuídense. Buenas noches. Muy bien. No nos quedan ni-